Buenas tardes. Un gozo nuevamente de estar junto con ustedes a través de este medio. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Su paz y su bendición y su protección sea sobre todos ustedes. Saludos a la iglesia, la Vid Verdadera, aquí en Tucson, Arizona. Y saludos a amigos y familias que nos están viendo y se están integrando en este momento. Nos sentimos muy contentos de volver a reubicarnos, ya que estuvimos ocupados en algunos asuntos, pero gracias a Dios este año, con la ayuda del Señor, vamos a ver su poder y su gloria. Pero hoy queremos, en este mes de enero, el principio de año 2021, que la paz de Dios, su mano sea sobre todos ustedes, y queremos seguir participando de la palabra de Dios. Hoy no me acompaña mi esposa, un asunto que atender, pero está mi hijo Eliezer y mi nuera Ruth, y lo cual agradezco a Dios por su apoyo. Dios los bendiga. Vamos a iniciar invitando al Señor en nuestros medios, ahí en tu casa, donde estés, si es la sala, si es la cocina, donde tú puedas entender con tu mente y tu raciocinio que es un tiempo especial, porque es contacto con Dios, es un tiempo con Dios. Todo se hace a un lado para buscar el rostro de Dios en este momento. Ahí si estás con tus hijos, muchachos, un gusto, les saludo. A los niños si están ahí, les saludo. Y estamos orando por ustedes. Algunos de nuestros hermanos se nos han enfermado, pero hemos visto la mano de Dios poderosa, restaurando y sanando. Gloria a Dios. Aun cuando el dolor y aun cuando las amenazas y aun cuando la incertidumbre nos acecha, nosotros debemos seguir confiando que estamos en las manos de Dios. Nadie más puede tocarnos. Vamos a invitarles a orar, vamos a invitarles a participar de este tiempo. Agradecemos infinitamente, amado Dios, tu grande bondad, tu grande misericordia, tu gran favor, Señor, tu benevolencia, tu bien sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre el pueblo que en este momento, Señor, se ha interesado en abrir sus medios, Señor, de comunicación para podernos unir en oración y al mismo tiempo llevar nuestro corazón ante tu presencia, necesitados que estamos, buscando tu favor, buscando tu ayuda, buscando tu socorro. Bien dijo salmista, mi socorro viene de Jehová. No es de ningún monte alto, de ninguna persona importante. Nuestro socorro viene de ti. Y oramos en esta tarde, orando y pidiendo y suplicando por todo lo que alrededor está aconteciendo. Hay cosas que están fuera de nuestro control, pero seguimos confiando que tú sigues estando en medio nuestro. Donde dos se congregan para adorar tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y hoy te adoramos porque estás en medio de nosotros. Gracias, Señor. Trae fortaleza a nuestros hermanos que han perdido un ser querido, un familiar, y las noticias que nos llegan, Señor, de cómo han partido muchas personas a estar en tu presencia. Pero oramos por la fortaleza, oramos por tu consuelo a estas familias, Padre, y también oramos por la sanidad completa de esta tierra, de este país, de cualquier nación donde están siendo azotadas por este mal, esta epidemia, y declaramos en el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado sobre todo aquello que intenta, Señor, destruir. Tú has venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y sin duda estás, Señor, oyendo la voz, el clamor de quien se acerca a ti, con un corazón contrito y humillado. Dice tu palabra, tú no lo desprecias. Bendice nuestras generaciones, nuestras familias, nuestros hijos. Y en tus manos nos encomendamos en esta tarde. Este miércoles 20, donde han habido sucesos grandes y el establecimiento del nuevo presidente en este país de Estados Unidos,
Gracias, oramos por él, oramos por el gobierno, por los que van a estar gobernando, por los que van a estar dirigiendo, Señor, por los gobernantes, por los que están en eminencia. Oramos por ellos, que tú, Señor, te glorifiques. Aun cuando el abandono de buscar tu rostro, ellos puedan percibir la necesidad de buscarte. Gracias, santifica este tiempo y te adoramos y me gozo juntamente con mis hermanos que están en nuestros medios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor y hay un canto que a lo mejor lo sabes, si no, pues trata de aprenderlo. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra, Decláralo. me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gloria a Dios. No hay duda. Amén, Señor Jesús. Invita al Señor que hagas ahora. Ya no quiero ser igual. Solo Dios hace el cambio. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de
corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Gloria a Dios. Necesita más de ti. Gloria a Dios. Sin duda, yo creo que estamos en un mismo espíritu. Y si hay algo que nos hace respirar, nos hace alegrarnos y gozarnos, nos hace incluso libres de culpa, es el poder saber que necesitamos de Dios. No hay lugar más hermoso que encontrarte con el Señor. Hemos proclamado o hemos invitado a nuestra congregación, lo hacemos cada año. De hecho, en nuestro territorio, lo que es la Iglesia de Dios también, practicamos esto, los que nos están viendo por primera vez, y es lo que le llaman el ayuno de Daniel, que involucra 21 días de abstinencia de carnes y cosas que están involucradas, que descienden o que vienen de los animales. Y entonces nos enfocamos a dedicarnos a tener 21 días donde también empezamos a como dicen, a dejar, a desconectarnos o quitarnos hábitos e incluso nos pueden dañar. Estamos entonces en este periodo que empezamos este domingo 17 y nos hemos estado involucrando. ¿Cuál es la razón del ayuno? Hay muchas razones por las cuales uno puede. La primera, sobre todas las cosas, es buscar el rostro de Dios, buscar su ayuda y su misericordia, buscar el rostro del Señor para adorarlo, para glorificar su nombre, para alabar su nombre. En ello involucramos el estudio de la palabra de Dios, dedicar, y eso es donde exhortamos a los hermanos y a la iglesia que se está involucrando a leer la palabra de Dios. Tiene que cambiar nuestra actitud en 21 días, actitudes que posiblemente son dañinas y no nos hacen bien. Cada quien en su propio corazón ministra y administra aquello que es bueno y quizá aquello que es malo. Y es aquí donde nos confrontamos a través de estos ejercicios espirituales o prácticas o disciplinas. No es a la fuerza, es una disposición de nuestro corazón que hemos determinado buscar el rostro del Señor. De otra manera no tiene sentido dejar de comer o tener una dieta. Hay quienes guardan dietas muy independiente de buscar a Dios, es para sus cuerpos físicos, lo que sea, pero aquí estamos involucrados en un fin y en una meta, y hemos invitado a la congregación a dedicar 21 días de ayuno. Si no lo estás haciendo, no lo entiendes, no lo conoces, pues te invitamos. Es más, no practiques 21 días, empieza a dedicar algunos días a través de tu existencia en el mes, en la semana, un día, dedícale a Dios. Abstente de comida para que cuando tu cuerpo a veces pide, porque el cuerpo está acostumbrado, tú le digas, espérate, es un tiempo donde yo estoy buscando de Dios, quiero de Dios. Y entonces, la Biblia está llena de eventos donde el poder de el buscar a Dios a través del ayuno, la oración, ha habido siempre victorias. De hecho, en asuntos políticos ha habido personas que pidiendo algo, exigiendo algo, han también dedicado sus vidas al en ayuno, incluso de algunos que hasta se cosieron la boca para alguna protesta. Y les digo algo, y se les ha oído. Pues dice la Biblia que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre. El ayuno no es para sobornar a Dios. El ayuno tiene un camino muy sencillo y sobre todo donde el corazón
es sincero, porque es un encuentro con Dios a través de estas prácticas. Este tema de 21 días comienza con la necesidad de humillarnos. De hecho, el texto base, si queremos ver cosas nuevas, el texto base de nuestra existencia está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo, de hecho 13 y 14. En esta parte, en este capítulo, se está hablando la respuesta de Dios a Salomón, la inauguración del templo. Y en el capítulo 7, versículo 13 dice, si yo cierro los cielos, ¿quién está hablando aquí? Dios. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia y mando a la langosta que consuma la tierra y os envío pestilencia a mi pueblo. Estas características de eventos sobrenaturales y a veces que nos sacan de lugar. No teníamos pandemia hace un año. Ha habido otras pandemias, pero ahorita estamos bajo una pandemia que nos ha cobrado, ha quitado de en medio de nosotros a muchas vidas, pero Dios mandó esta pandemia, Dios permite, Dios no es tentado por lo malo. De hecho, Dios en su misericordia, el porcentaje que yo diría que es 99.99, siempre ha sido darnos, bendecirnos, cuidarnos, proveernos. Al grado que incluso nosotros ignoramos que somos dependientes de un Creador. Hay quienes incluso no creen en Dios. Hay quienes se burlan, está bien. Es muy tu decisión. Pero si nosotros en este momento por la palabra encontramos al Creador hablando y hablando exclusivamente a su pueblo, al pueblo de Israel. Aun cuando esta bendición trasciende para bendecir a otros, porque en la promesa que Dios le hizo a Abraham, le dijo que él sería de bendición a las naciones y a las familias de la tierra. Cuando Dios está hablando a Moisés y está proveyéndole promesa a Abraham, Abraham fue el hombre que le creyó a Dios. De hecho, una de las bendiciones o necesidades que nosotros debemos reconocer es que a veces tenemos que participar de estas pruebas. No las queremos, pero no estamos exentos. De hecho, siervos de Dios ya partieron con el Señor a través de esta pandemia, amigos, familiares, y no estamos exentos. Pero al estar aquí, el Señor habla de que si en caso que pasara esto, cuando Salomón construyó el templo, el Señor les está mostrando su misericordia, y en el verso 14 dice, pero si mi pueblo se humilla, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ahí está hablando de un punto de contacto con Dios, que en sí es el templo. El templo solamente es un edificio, sin embargo es un lugar que se ha dedicado para encontrarse con Dios, aunque a Dios, donde quiera que estemos y que lo necesitemos, si lo buscamos con todo nuestro corazón, Él se va a manifestar. Aun cuando Pablo dice que ahora el templo de Dios somos nosotros, que no ignoremos que somos el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Pero aquí Salomón sí está hablando de un edificio que él construyó, o sea, la casa de Dios, que le llamamos, o el templo de Salomón fue grandioso, fue maravilloso, fue hermoso. Sin embargo, Dios le da a él y a su pueblo que cuando estén en calamidades, aún el hecho de mirar hacia donde está el templo y buscar en el rostro de Dios, pero las bases son estas: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y viene la parte importante en la que nos involucramos cuando buscamos el rostro de Dios, y oraren, y buscar en mi rostro. Entonces, orar
no es solo hablar, sino es también reconocer delante de quién estamos y buscamos su rostro. Y viene otra parte, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, yo oiré, es una promesa, y perdonaré sus pecados, algo que no permite que a veces las respuestas de Dios que son para nosotros lleguen es por nuestro pecado, nuestros pecados. Dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Entonces, en este día queremos continuar y haciendo énfasis a la importancia de acercarnos a Dios. Yo les mencioné que estamos invitándolos a dedicar 21 días de ayuno, 21 días donde estemos orando, donde es necesario estar estudiando la palabra de Dios y sobre todo haciéndose énfasis en la necesidad que tenemos, la necesidad de buscar el rostro de Dios. Cuando hablamos de participar en este ayuno, estamos trascendiendo a lo común y a lo normal. Normalmente vivimos una vida cotidiana que solamente es egocéntrica. Solamente nos interesamos en el yo, lo que soy. De hecho, el Señor dijo que al amar a nuestros enemigos, y en uno de los mandamientos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Es obvio que uno no puede amar al prójimo si uno no ama a Dios. Es obvio que no podemos amar a Dios ni al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Y amarnos es cuidar de lo que Dios nos ha dado y ha provisto para que existamos, pero no que nos egocentricemos, que lleguemos a querernos tanto que olvidamos todo lo que está alrededor, lo que es más importante. Entonces, si hay algo en este tiempo que tenemos que orar es este. El tiempo en el que vivimos es crítico, tenemos necesidad de Dios y es un tiempo que incluso es nuestro. Vendrán otras generaciones, vendrán otros tiempos, pero ahorita nos toca a nosotros estar en este tiempo. Y una de las necesidades más grandes es nuestra generación de este tiempo. Estamos aquí por un propósito de Dios y nos permite bregar con esta generación. Ya algunas pasaron y es historia. La que cuenta es la que está ahorita y que se está marcando la historia. Hoy día 20 se nombró nuestro nuevo presidente en Estados Unidos, Joe Biden, y él es el que ahora ya es nombrado, ya declarado presidente. Gracias a Dios, oramos por él, por la vicepresidenta, por todo el gabinete, por la Corte Suprema, por los gobernantes. Y sobre todo que se habla de buscar la unidad. Esperamos que también esta unidad no sea solamente colectiva, humana o de estados, sino también una unidad con Dios. Porque sin Dios no podemos caminar. Entonces, si hay un tiempo crítico y con necesidad de Dios sería este. Y nuestra generación, por la cual debemos incluso estar conscientes de que en esta generación tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos bisnietos, ya son generaciones futuras que ya están, pero que van a crecer y hay demanda de que oremos por ellos. En esta generación nuestra tenemos la oportunidad de tener el hálito de vida y, ¿por qué no?, y buscar a Dios. Hermanos, por naturaleza propia, nosotros no nos interesa buscar a Dios. Creo firmemente que quien nos motiva y pone el querer y el hacer, como dice la palabra, es la presencia del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, dedicar un tiempo, consagrar un tiempo para estar delante de Dios no es algo que surge del corazón.
¿A quién le interesa dejar de comer? ¿A quién le interesa dejar de desayunar? A esta carne, olvídate. Es más, se enoja si no le das. Pero es cuando nosotros determinamos decirle, espérate, no, yo quiero más, como dice un coro, y más de Cristo. Es por nuestra generación actual y generaciones que vendrán, y es por ello por lo que nos corresponde clamar y humillarnos delante del Señor y buscar de su misericordia, para que Dios salve a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares, amigos, nuestra misma ciudad, nuestra nación, incluso a este mundo que está convulsionando, lleno de dolor, lleno de miseria, lleno de maldad, lleno de violencia. ¿Saben por qué? Porque el hombre ha abandonado a Dios. Se ha perdido la sensibilidad espiritual. Algunos ni comprenden esto. La área espiritual. Practican la yoga, practican otros medios que involucran la espiritualidad, pero no tiene nada que ver con una búsqueda del creador del universo, con Dios que nos creó. Se ha perdido la sensibilidad espiritual de tener comunión con Dios. Al contrario, se vive un materialismo, un egocentrismo, un idolatrismo humano. Hoy se vive bajo lo que veo, quiero. Lo que veo, quiero. Lo que veo, me gusta. Lo que veo, lo obtendré a cualquier costo, ignorando que el Señor dice en su palabra, lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 17, del 5 al 10. Así dice el Señor: maldito del hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en sus propias fuerzas y aparta su corazón del Señor. Voy a repetirlo, es el verso 5. Así dice el Señor, no dice el presidente, no dice el predicador, así dice el Señor: maldito del hombre que confía en el hombre. Y cuando hablamos de confiar en el hombre, se puede entender que no habla de solo confiar en un hombre, en el patrón, en alguien, sino hasta en uno mismo. La jactancia, la soberbia de creer que a nosotros nunca nos va a pasar eso. Sin embargo, maldito del hombre que confía en el hombre y maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Dice la Biblia: no te apoyes en tu propia prudencia. Hay una prudencia propia. Está la prudencia obvia, donde nos acerca a Dios y nos ayuda a tomar decisiones con sabiduría. Pero hay una prudencia propia, egocéntrica. Y dice la Biblia que no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, que es en todo. Yo digo que de una manera práctica, no te levantes así nomás al garete a lo que caiga. No te levantes con odio, no te levantes con coraje, no te levantes con, como dicen, te sientes frustrado, con frustración. No te levantes con miedo. Levántate y mira tus ojos ante la presencia de Dios. Pon tus ojos en la presencia de Dios. Tú puedes estar viendo el techo y ver toda la necesidad del techo, pero cuando oramos a Dios con nuestro corazón, trasciende nuestra vida al techo en el que estamos. Y levantamos nuestros ojos y le pedimos a Dios que Él guíe nuestros pasos. Entonces, no te apoyes en tu propia opinión, reconócelo en todo lo que hagas, en todos tus caminos. Y cuando reconocemos y ponemos al Señor, su palabra dice: y Él enderezará tus veredas. Entonces, el humanismo es un centralismo en el ser humano. Creen que solamente declarar
tú puedes, tú lo hiciste, tú lo harás y nadie más que tú. No se trata de motivación humana, se trata de saber que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verso 6, será como una zarza. El hombre que confía en el hombre será como una zarza. ¿Qué es una zarza? Es un arbusto que tiene espinos y son muy comunes en el desierto. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Hay quienes están habituados a todo lo que les llega, que ni se dan cuenta que hay el favor de Dios cada mañana. Dice, morará en la sequedad del desierto, en la tierra de sal, donde nadie habita. O sea, que no hay beneficio para aquel hombre que cree en sí mismo, que cree en el hombre. Va a ser como una zarza, como un arbusto en el desierto que no sabe de bendiciones. Está ciego. Como dice la Biblia también, Pablo lo dijo, que este Dios, el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Solo una vida egocéntrica que se cree, pues está experimentando una soledad terrible en el desierto, en un lugar literalmente de sal, donde la sal incluso, así como es buena para algunas cosas, también es muy mala para otras. De hecho, la Biblia dice que somos la sal, que preservamos la salud de la tierra. Y la sal es lo que preserva, lo que sazona. Pero también la sal en sí es un medio que no produce nada cuando se está cerca de ella. Pero dice la Biblia, el verso 7, bendito el hombre que confía en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. El 8, será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces hacia las corrientes. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Un árbol que está cerca de la fuente o cerca del agua, es casi raro verlo seco o que le atormente los tiempos, las estaciones. El agua lo nutre. Este verso está a la par del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Hay veces que nuestra vida camina bajo opiniones de otros y no somos nosotros. Aquellos viven su vida, nosotros tenemos que saber que somos únicos y nadie más se parece a nosotros y algo más. Ellos no van a dar cuenta de nosotros, nosotros vamos a dar cuenta de nuestros hechos. Por lo tanto, la bendición es opcional y personal. Nosotros no debemos ser como Vicente. ¿Cómo es Vicente? Pues si no sabías, Vicente es ese hombre. ¿Quién es Vicente? Que anda donde está toda la gente. Se pierde, no sabe de sí mismo, no se conoce a sí mismo y él cree y se siente seguro que los que están a su alrededor son su respuesta. La Biblia dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el que confía en Dios, dice, será como árbol plantado. Y entonces David dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Dice otro verso en la Escritura que las buenas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay quienes no tomaban, pero por estar conviviendo con gente tomadora, se ha convertido en un alcohólico, con el aspecto de que eso es social, pero que al último es atado, es encadenado, y a veces los demás siguen viviendo y él cae en lo peor. Entonces, no anduvo en consejo, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Un burlón, un criticón,
Uno que vive solo para juzgar, no tiene más que eso, juzgar a los demás, pero nunca se mira a sí mismo. Jesús le dijo a los apóstoles, antes de que veas la paja del ojo de tu hermano, primero echa de ver la viga que está en el tuyo. Una paja es algo insignificante, déjame quitar la paja. Y hay quienes quieren quitarle la paja cuando ellos son necesitados de que se quiten una vigueta, es algo más grande, pero están tan cerrados y acostumbrados a burlarse, a escarnecer. Y tú lo pudiste ver en la Escritura cuando Jesús fue crucificado. Había mucha gente escarneciendo al Señor, insultándolo, juzgándolo. Eso no puede estar en alguien que está junto a las corrientes de agua. Y es por eso que dentro de este periodo, no solamente 21 días, esperamos formar el hábito de mantenernos orando, clamando y buscando el rostro del Señor y al mismo tiempo leyendo su palabra, alimentándonos, para que la vida nueva surja y sea radiante. Tenemos que aprender de la oruga. La oruga se arrastra y algo que hace es comer. Su naturaleza es horrible, pero llega el periodo donde se tiene que meter al capullo, hace un capullo donde se mete para una metamorfosis. A veces nosotros no salimos de donde mismo porque no hemos aprendido a comer la palabra de Dios y a dejar que la palabra de Dios empiece a hacer esa obra preciosa donde nos limpia, nos restaura. ¿Qué sucede con esta metamorfosis? Surge de esa oruga una preciosa mariposa. Yo lo llegué a ver muchas veces en Cuautla, Morelos. Eran unos gusanos horribles, grandotes como de 3 pulgadas, colgados en los árboles. Eran muchos, daban horror. De hecho, uno de ellos me picó, porque pican muy feo. Le llaman quemadores también, negros, horribles, con colas. Pero cuando llegaba la primavera, te sorprendías qué hermosas mariposas salían de ahí. Todo el ambiente se llenaba de color de blanco, de mariposas preciosas. Esos gusanotes horribles se convirtieron en la metamorfosis en unas hermosas mariposas. Y es la obra de Dios que hace cuando reconocemos que somos como estos animales. De hecho, Jacob dijo, soy gusano. Reconoció su estado. ¿A dónde está la soberbia y la arrogancia? ¿Para qué te beneficia? ¿Para humillar a otros? ¿Para sentir poder y prepotencia sobre otros? ¿A dónde te lleva todo esto? ¿Qué beneficios? Ninguno. Al contrario, el egocentrismo no piensa más que en él mismo, en uno mismo. Y de esto tenemos que aprender porque Satanás fue destituido de la gloria de Dios por el orgullo. Y si hay algo que el Señor nos invita, Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. 3 cosas en el Salmo 1. No anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burlones se ha sentado. Antes en la ley de Jehová, su palabra, en la ley de Jehová está su delicia. Qué precioso cuando nosotros nos alimentamos ya no de cosas mundanas, perjudiciales, que nos apartan de Dios, sino que empezamos a buscar el pan cotidiano. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay algo que al mismo tiempo que ayunamos de un alimento físico, debemos alimentarnos de un alimento espiritual, de este maná glorioso de la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice su palabra, que da su fruto a su tiempo. Lo que está en el agua va a dar fruto, lo que no está en el agua se va a secar y no va a dar fruto. Y el único fruto que puede dar, si en dado caso, le llama Jeremías que será como una zarza, un arbusto espinoso. ¿Para qué sirve un arbusto espinoso? Entonces, sin embargo, cuando buscamos y nos alimentamos de la palabra de Dios, tiene que haber resultados, fruto.
Jesús dijo que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Jesús también declaró, sin mí nada podéis hacer. Jesús declaró que el Padre es el labrador, Él vendrá y buscará fruto, y si no haya, cortará el pámpano y lo echará al fuego. Entonces, Jeremías dice, serán como árbol junto a aguas que extienden sus raíces. Hay otra analogía, no es solamente estar cerca del agua, hay que extender nuestras raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Cuando estamos enraizados en la palabra de Dios, su palabra es poder y nos da seguridad. En épocas de sequía no se angustia. Hablamos de una época de sequía como la de hoy, la pandemia. Pero cuando estamos llevando nuestras raíces a la palabra de Dios, no habrá angustia y nunca dejará de dar fruto. Y algo que el Señor va a pedir en la vida de cada creyente es fruto. El verso 9, para ir concluyendo, nada hay tan engañoso como el corazón. Y esto es algo que tenemos que aprender. En la versión 60 dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. Hablamos de que Satanás es padre de mentira. Bueno, pero nuestro corazón está a nuestra disposición, ya sea para que sea regenerado, sanado, libertado y pueda ser cambiado. Pero de otra manera no podemos depender de él. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y miren esto, y perverso, ¿quién lo podrá conocer? Entonces, el verso 9 en la versión internacional dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Así es. ¿Quién puede comprenderlo? Obviamente nadie. Pero en el verso 10 dice Dios, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno, es individual, según sus acciones y según el fruto de sus obras. Si hay alguien que puede regenerar nuestro corazón es Dios, porque Él sí nos conoce. El Salmo 139 de la palabra de Dios, es David el que escribe este salmo y habla precisamente de la omnisciencia de Dios, del Señor, omnisciencia. Él todo lo sabe. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme y percibes desde lejos mis pensamientos. Antes que me sentara yo en esta silla y que tú te sentaras donde estás, ya el Señor sabía que tú te ibas a sentar ahí. También, antes de que tú traigas tus pensamientos, ya sean buenos o malos, Él percibe desde lejos lo que estamos pensando. El verso 3, escudriñas mi andar. Entonces, Él está sondeando en dónde andamos. Y no es de caminar, sino hacia dónde se dirigen nuestros pasos. Escudriñas mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, te las sabes todas. Él es omnisciente, omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Él está en todo lugar y Él sabe todas las cosas. El 5, por detrás y por delante me rodeas. Dios no es un Dios que se aleja, es quien está alrededor de nosotros. Y sobre mí
tienes puesta tu mano. Gloria a Dios. Esto lo dice Él. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Demasiado alto es, no lo puedo alcanzar. Nosotros somos de un conocimiento finito. Sin embargo, el conocimiento de Dios es infinito. No lo podemos entender con esta mente, a menos que Él se revele, y lo ha hecho por su palabra. Es por eso que estamos adorando y estamos agradeciéndole a Dios porque su conocimiento lo está revelando por su palabra. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol trato de esconderme, o sea, en el sepulcro, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y emigrare hacia el confín del mar, aún ahí me alcanzará tu mano y me agarraría tu diestra. Si dijese, al menos las tinieblas me cubrirán y el día se tornará noche alrededor de mí, ni aun las tinieblas encubren de ti. Y la noche es tan luminosa como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y cuando seguimos leyendo este salmo, nos vamos a ir hasta el verso 21. Dice, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y aquí hay un desafío, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Gloria a Dios. Si hay algo que debemos buscar más que nunca, es el reconocer que ante Dios es quien vamos a dar cuentas. Traía yo incluso el pasaje 9 de Daniel. Lo voy a mencionar con respecto a la importancia de acercarnos a Dios. En Daniel capítulo 9, Daniel está bajo un momento espiritual que él, al leer la palabra de Dios, descubre los juicios que vendrán al pueblo de Israel. Y si hay algo maravilloso de Daniel es que su nombre incluso significa también hombre de deseo, y también significa Dios es mi juez. Él, estando en esta situación, él declara incluso la fecha, él habla del año, pero en el verso 3 dice, voy a leer el verso 2 para que nos conectemos. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros sagrados el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén 70 años. Eso se cumplió ya. 70 años de cautiverio babilónico. Dice, y volví. Esta es la parte importante del arrepentimiento. Volví mi rostro al Señor Dios. Hay que volverse a Dios. 2, buscándole en oración. Y la oración no era una oración como cuando oramos por el pan cotidiano. Era una oración y ruego. No es lo mismo orar por el pan que Dios te da en la mesa que por el pan que al momento te falta. No es lo mismo incluso hacer a un lado el pan que te sació que incluso anhelar a veces hasta las migajas de pan. Hay veces que nos quejamos por lo que Dios nos da. De hecho, en este país, no sé, y otros, la comida la tiran. Sin embargo, nosotros encontramos que oraba y rogaba, y aquí en oración y ruego, y establece en ayuno, cilicio y ceniza. Literalmente era una penitencia, pero poner en claro que las penitencias no mueven el corazón de Dios. No es así. Saúl, Dios le dijo que destruyeran ciudades totalmente, animales y todo. Pero él, en un
compadrazgo, usa esta palabra, con los reyes a quien Dios había destituido ya, eran anatemas, o sea, ya no eran agradables a los ojos de Dios, tenían que ser en el juicio de Dios destruidos. Pero Saúl guardó lo mejor de los animales, el ganado. Cuando el profeta llega, él oye el bramido de estos animales y que son ese bramido. Y él dice, los he guardado para sacrificarlos a tu Dios. Ya no era ni siquiera su Dios, al Dios de Samuel. Y Samuel le contestó, ¿de qué se agrada más Dios? ¿El de hacer sacrificios que obedecer? Porque delante de Dios es mejor obedecer que cualquier sacrificio. Entonces no son las demandas de cómo sacrificamos, hay quienes laceran su cuerpo. Lamentablemente no conocen la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de ayunar, estamos hablando conscientes de una abstinencia para apartarse y dedicar ese tiempo a Dios. 21 días. Comienza este año con el pie derecho, buscando el rostro de Dios. Que no puedes, entonces practica a través de todo el año. Eso no es solamente 21 días. Las veces que lo hagamos estamos buscando bendición, restauración, sanidad. Gigi Ávila era un fisiculturista, fue un hombre de Dios, ya partió con el Señor, un hombre de Dios que Dios lo usó en milagros, un hombre de oración y ayuno. Y él, cuando llegó incluso de un campeonato fisiculturista y era maestro, estaba oyendo ayer una anécdota de su esposa, él encontró a su madre enferma. Y ahí él propuso ayunar 3 días absolutos, sin agua, sin comida. Yo leí parte de esta historia. Él dice que en un momento, al segundo día, que él tenía bastante sed. Y un cuerpo sin agua no puede subsistir mucho. Pero ahí en esa guerra física y espiritual, él clamó a Dios. Él testifica, yo leí esa parte donde él dice, y de repente esa sed se empezó a quitar porque yo oía que había fuentes de agua corriendo alrededor de mí y que yo disfrutaba de esa agua. Él se mantuvo 3 días en oración y ayuno por su madre que estaba agonizando. Al tercer día, cuando él terminó el ayuno, su madre literalmente fue levantada de la muerte. Jesús también declaró a sus discípulos cuando estaba en el monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos y los otros 9 se quedaron abajo del monte de la transfiguración. Cuando ellos regresan, los que estuvieron en el monte tuvieron una experiencia gloriosa con el Señor, que de hecho no se querían bajar, pero el Señor tenía que bajarlos a la realidad también de la necesidad que hay en este mundo. La iglesia no está para estar en el monte, allá expuesta a lo maravilloso e ignorar lo que está aquí abajo. Cuando ellos bajaron, encontraron a los discípulos altercando con la gente porque no podían sacar un demonio que estaba en un muchacho, que lo tumbaba al fuego, a veces lo querían ahogar, le daban convulsiones. Y cuando llegan, ellos le dijeron, le hemos pedido a tus discípulos que liberen a este muchacho, saquen este demonio, y no pudieron. Y el Señor, en su característica, dijo, hombres de poca fe, y en el nombre de Jesús, Él echó fuera ese demonio. Después le preguntaron a los discípulos, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y fue muy específico el Señor. Este género solo sale con oración y ayuno. No, el ayuno no es un mandamiento, pero era una práctica e incluso de liberación de aquello que a veces controla al ser humano, los apetitos. Los apetitos a veces nos entorpecen la mente para no comprender lo espiritual. Sin embargo, se manifiesta que Jesús oró y ayunó. Su ministerio comenzó ayunando. Después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo
al desierto por 40 días y 40 noches, sin probar pan, agua. Son ayunos absolutos y especiales de parte de Dios. Nadie sobrevive a 40 días sin agua y sin pan. Sin embargo, estos eventos nos muestran que el ayuno tenía una base muy fundamental para el desarrollo de una comunión con el Señor. No es cantar, no es tener Biblia, no es ministrar, es orando y rogando a Dios. No podemos tener sensibilidad sobre las necesidades si el Señor no nos revela, porque el corazón de Dios es, literalmente encontramos que el Señor es un Dios de compasión. Y el ayuno y la oración y el ruego y la palabra de Dios nos llevará a lugares que en la carne, en la naturaleza, en las prácticas del deleite, no nos va a permitir tener esta sensibilidad. Y entonces, en la parte de Daniel, él habla de orar, de ayunar con cenizas. El 4, y oré a Jehová mi Dios y le hice esta confesión. Hay que confesar al Señor. ¿Cuál fue la confesión? Ay, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto, Dios no cambia, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vean el 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado, oigan esto, perversamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, Señor, la justicia, a nosotros la vergüenza, en el rostro como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judea, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en la tierra, a la tierra a donde los has echado a causa de las rebeliones con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, a nosotros la vergüenza, el rostro a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Cuando hablamos de confesar nuestros pecados, tenemos que orar en plural, porque lo que está alrededor necesita el clamor del pueblo de Dios. Entonces, un gusto haber estado con ustedes, y si queremos acercarnos a Dios, también tenemos que decirle a nuestra naturaleza: hoy quiero buscar de Dios, quiero dedicar este tiempo. Esfuércense, lo vamos a ver, y la petición y la necesidad que haya, ponla delante de Dios. No vas a sobornar a Dios porque ayunas, es porque tu corazón reconoce que Dios es la respuesta. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, si en este momento alguien ha determinado en su corazón buscar tu rostro, yo me uno a él, me uno a la hermana, al hermano, a la familia, al joven, al niño, que hemos propuesto buscar tu rostro mientras puede ser hallado y de llamarte en tanto que estás cercano. Queremos pedirte perdón por nuestras rebeliones, por nuestras maldades. Perdona, Señor, la injusticia, el desorden, la violencia. Perdona, Señor, la prepotencia. Perdona, Señor, todo abuso, tanto de mujeres, de jóvenes, de niños. Todos estos males que han azotado por la maldad y la violencia. De hombres, Señor, que han dado totalmente la espalda al Creador del universo. Oramos que tú sanes esta tierra. Nos tienes en cada lugar con un propósito para buscarte, para clamar,
y pedir tu sanidad a nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Hoy nos volvemos a ti, buscando tu rostro. Estamos avergonzados por nuestras maldades. Señor, estamos avergonzados por ser desleales, por ser deshonestos, por no ser, Señor, sinceros y ser personas, Señor, que hemos, Señor, sido parte de esta hermosa herencia, ser tu pueblo. Guarda tu iglesia. Esperamos grandes cosas, Señor, hermosas, maravillosas, aleluya, donde tu poder y tu gloria se manifieste en medio de este tiempo, en este año 2021. Oramos por los gobernantes, por el presidente de este país, por todo lo que se murmura y se ventila, que no tienen el conocimiento de lo que tú ya sabes, lo que sucederá en el futuro. Oramos por este futuro de este país, por el futuro de muchos emigrantes, por el pueblo tuyo, Señor, que está en necesidad, aun cuando han cerrado los templos por esta pandemia o la pandemia ha creado todo este ambiente. Confiamos que tu pueblo se mantenga firme, consciente de que alejarse de ti no esté bien. Lo dijo David: en cuanto a mí el acercarme a Dios, está el bien. Y en ti nos apoyamos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Es un canto? ¿No? Mi socorro ha sido tú. Así es. Cantemos este canto con En el la Israel. sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, Porque tu diestra me ha sostenido. Sí, Señor. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. Bien, bien. y en la sombra de tus alas Yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Sí, Señor. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dale gloria a Dios. Su diestra nos ha sostenido. Dios les bendiga. Manténganse en este anhelo de encontrarnos con Dios. No hay nada alrededor, hermanos. Desenfócate de aquello que te aleja de Dios y enfócate en el Señor Jesús. El trabajo es temporal, aún de nada sirve, dice la Biblia. ¿Qué te sirve todo lo que es almacenado para que otro incluso se haga cargo de ello? Lo más hermoso es estar cada día en paz con Dios, vivir bien, buscar la paz y sobre todo buscarla y seguirla. Cristo Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde.